Un hombre de 70 años que había ingresado 7 días antes en la unidad de cuidados intensivos por disnea aguda y fiebre de 39 grados centígrados desarrolló un cuadro de tos productiva nuevo con dolor torácico pleúrtico asociado. En la auscultación 6N torácica destacaba la presencia de crepitantes en ambas bases pulmonares con roncus. En ambos labios superiores. En la radiografa se apreciaban opacidades bilaterales compatibles con bronconeumonfa. Se realizaron cultivos de esputo y hemocultivos y 24 horas más tarde el laboratorio inform 6 del aislamiento de Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas y otros bacilos no fermentadores comentados en este capítulo son fundamentalmente PAT6 llenos, oportunistas responsables de infecciones en pacientes ingresados, en pacientes con defectos de la inmunidad innata, por ejemplo, FUNCI 6N pulmonar comprometida, o después de traumatismos, por ejemplo, contaminasis 6N de heridas. 1. L. ¿Qué factores epidemiológicos comparten Pseudomonas, Burkholderia y Stenotropomonas? 2. L. ¿Cuál es el factor de virulencia más importante en Pseudomonas aeruginosa y de qué modo funciona? 3. L. ¿Qué población de pacientes está expuesta al riesgo de infección con Burkholderia especie L? ¿Cuál es la infección en estos pacientes? 4. L. ¿Qué antibióticos son generalmente eficaces contra Pseudomonas pero no contra Stenotropomonas, y contra Stenotropomonas maltopilia pero no contra P. aeruginosa? Resúmenes. Pseudomonas aeruginosa. Palabras clave. Cápsula. Exotoxina A. Ambiente, oportunista, infecciones nosocomiales. Biología y virulencia. Bacilos gram negativos pequeños que se disponen habitualmente en parejas aerobio obligado, oxidador de glucosa, requerimientos nutricionales sencillos. Cápsula mucoide de Ponsatz ricos. Múltiples factores de virulencia, incluidas las adhesinas, por ejemplo, flagelos, pili, upopolsacartoo y cápsula de alginato, las toxinas secretadas y las enzimas, P, exotoxina A, piocianina, pioverdina, elastasas, proteasas, fosfolipasa C, exoenzimas S y T, y resistencia antimicrobiana, intrínseca, adquirida y adaptativa. Epidemiología. Ubicua en la naturaleza y en los ambientes urnedos de los hospitales, por ejemplo, flares, lavabos, cuartos de baño, respiradores y equipos de diálisis. Sin incidencia estacional de la enfermedad. Pueden colonizar de forma transitoria el sistema respiratorio y digestivo de los pacientes hospitalizados, fundamentalmente de aquellos que se tratan con antibiséisticos de amplio espectro, con equipos de tratamiento respiratorio o que tienen hospitalizaciones prolongadas. Los pacientes con riesgo para desarrollar infecciones son los pacientes neutropénicos y los inmunodeprimidos, los que padecen fibrosis cústica y los pacientes quemados. Enfermedades. Las enfermedades incluyen infecciones respiratorias, urinarias, de piel y partes blandas, oculares, auditivas y también bacteriemias y endocarditis. Dian 6 éstico. Crecen con facilidad en los medias normales de laboratorio. Se identifica por las características de sus colonias, P. hemólficas, pigmento verde, olor a uva, y por pruebas bioquímicas sencillas, por ejemplo, reaxis 6N positiva de la oxidasa, utilizasis 6N oxidativa de carbohidratos. Tratamiento, prevenci 6N y control. Con frecuencia es necesaria la combinasis 6N de antibiséisticos, P, aminogluc 6 y 2 y lactamicos. La monoterapia es generalmente ineficaz y puede seleccionar cepas resistentes. Los esfuerzos para controlar las infecciones que se adquieren en el hospital se deben concentrar en prevenirla. Contaminasis 6N de los equipos médicos estériles y la transmisis 6N nosocomial. El uso innecesario de antibiséisticos de amplio espectro puede seleccionar microorganismos resistentes. 200. Pseudomonas y otros bacilos no fermentadores relacionados son PAT6 llenos oportunistas de plantas, animales y el ser humano. Para complicar nuestra comprensión 6N de estos microorganismos, la clasificación 6N taxon 6 mica ha sufrido numerosos cambios en los últimos años. A pesar de los muchos géneros existentes, la mayoría de los microorganismos con importancia clínica pertenecen a 5 géneros: Pseudomonas, Burkholderia, Stenotropomonas, Acinetobacter y Mouraxelle, tabla 271. Este capítulo se centrará en este grupo de microorganismos. Pseudomonas. El género Pseudomonas estaba constituido inicialmente por un gran conjunto heterogéneo de bacterias sin capacidad de fermentasis 6N que se agruparon por sus parecidos morfológicos. Se denominaron Pseudomonas porque se suelen disponer en parejas de células que recuerdan a una célula única, Fig 271. En 1992, este género se subdividió en una serie de géneros nuevos, incluidas Burkholderia y Stenotropomonas. Sin embargo, Pseudomonas sigue incluyendo más de 200 especies. La más importante es Pseudomonas aeruginosa, que se comenta en este capítulo.
Los miembros de este género se encuentran en el suelo, en los compuestos orgánicos en descomposición, en la vegetación 6N y en el agua. Por desgracia, se encuentran en todo el ambiente hospitalario, en reservorios húmedos como los alimentos, las F1 ores cortadas, los lavabos, los baños, las mopas para fregar suelos, los equipos de diálisis y terapia respiratoria e incluso en las soluciones desinfectantes. Es raro que las personas sean portadoras dentro de la flora microbiana normal, salvo en los pacientes hospitalizados y en hospedadores inmunodeprimidos ambulatorios. El amplio entorno en el que se distribuye Pseudomonas se explica por sus sencillas exigencias para crecer y su versatilidad nutricional. Pueden emplear muchos compuestos orgánicos como fuente de carbono y nitrógeno, y algunas cepas consiguen incluso crecer en agua destilada empleando oligonutrientes. Estos microorganismos tienen también muchos factores estructurales, toxinas y enzimas que potencian su virulencia y los hacen resistentes a la mayoría de los antibióticos de uso habitual. De hecho, resulta sorprendente que no sean patógenos más frecuentes, dada su presencia ubicua, la capacidad de crecer en casi todos los entornos, la virulencia y la resistencia a muchos antibióticos. Por suerte, las infecciones por Pseudomonas son fundamentalmente oportunistas, es decir, se limitan a pacientes tratados con antibióticos de amplio espectro que suprimen las poblaciones de bacterias intestinales normales o en pacientes con alteraciones de las defensas. Además, la expresión de rasgos de virulencia está regulada por sistemas de señales de densidad celular complejas, quorum sensing, que a su vez están determinados por factores de huésped, como la presencia de suero y citocinas. Fisiología y estructura. La especie Pseudomonas suele incluir bacilos gram-negativos rectos o ligeramente curvados, en general móviles, 0,51,0 por 1,55,0 ARN, que se disponen típicamente en parejas. VFIC 271. Los microorganismos emplean los carbohidratos mediante la respiración aerobia de forma que el oxígeno es el aceptor terminal de los electrones. Aunque se describen como aerobios obligados, pueden crecer de forma anaerobia utilizando nitratos o arginina como aceptor alternativo para los electrones. La presencia de citocromo oxidasa, que se detecta en una prueba rápida de 5 minutos, en la especie de Pseudomonas se emplea para distinguirla de las Enterobacteriaceae y Stenotropomonas. Algunas cepas aparecen mucoides por la abundancia de una cápsula de polisacárido, FIC 272. Estas cepas resultan especialmente frecuentes en los pacientes con fibrosis quística, FQ. Algunas especies producen pigmentos difusibles, por ejemplo, piocianina, azul, pioverdina, verde amarillento, y piorubina, pardo rojizo, que explican su aspecto característico en el cultivo y simplifican la identificación 6N preliminar. Patogenia e inmunidad. P. aeruginosa cuenta con muchos factores de virulencia, que incluyen adhesinas, toxinas y enzimas. Además, el sistema de transmisión utilizado por Pseudomonas, el sistema de secreción 6N de tipo 3, resulta especialmente eficaz para la inyección 6N de toxinas dentro de la célula hospedadora. A pesar de los múltiples factores de virulencia, la mayoría de los expertos consideran que múltiples factores deben colaborar para que P. aeruginosa produzca enfermedad. Adhesinas. Como ocurre con muchas bacterias, la adherencia a las células hospedadoras resulta esencial para ocasionar la infección 6N. Al menos 4 componentes de superficie de P. aeruginosa facilitan esta adherencia. 1. Flagelos. 2. Pili. 3. Lipopolisacáridos, LPS. Y 4. Alginato. Los flagelos y los pili también influyen sobre la movilidad de P. aeruginosa y el componente de lípido AD. Los LPS es responsable de la actividad de la endotoxina. El alginato es un exopolisacárido mucoide que forma una cápsula notoria sobre la superficie bacteriana y protege al microorganismo de la fagocitosis y de la destrucción 6N por los antibióticos. La producción 6N de este polisacárido mucoide está sometida a una regulación 6N compleja. Los genes que controlan la producción 6N de polisacárido alginato se pueden activar en algunos pacientes, como los que sufren una FQ y otras enfermedades respiratorias CR6-nícas y que están predispuestos a la colonización 6N a largo plazo por estas. Cepas mucoides de P. aeruginosa. Toxinas secretadas y enzimas. Se cree que la exotoxina A, ETA, es uno de los factores de virulencia más importantes producidos por las cepas PAT6 genas de P. aeruginosa. Esta toxina altera la síntesis de proteínas al inhibir la elongasi 6N de la cadena peptídica en las células eucariotas de un modo semejante a la toxina diftérica producida por Corynebacterium diphtheriae.
Sin embargo, las exotoxinas producidas por estos dos microorganismos son estructural e inmunológicamente diferentes, y la ETA es menos potente que la toxina diftérica. La ETA probablemente participe en la dermatonecrosis que tiene lugar en las quemaduras, el daño corneal en las infecciones oculares y el daño tisular en las infecciones pulmonares CR6-níquicas. Un pigmento azul, la piocianina, producido por P. aeruginosa, cataliza la producción 6N de superóxido y peróxido de hidrógeno, las formas T6-ícas de oxígeno. Este pigmento estimula también la liberación de interleucina 8, IL-8, lo que potencia la atracción de los neutros 6 filos. Un pigmento verde amarillento, la pioverdina, es un sideróforo, que se liga al hierro para usarlo en el metabolismo. Este pigmento regula también la secreción 6N de otros factores de virulencia, incluida la ETA. 2 elastasas, LASA, serina proteasa, y las B, metaloproteasa de zinc, actúan de manera sinérgica para degradar la elastina, lo que ocasiona daños en los tejidos que contienen elastina y en el parénquima pulmonar, así como lesiones hemorrágicas, ectima gangrenoso, que se asocian a las infecciones diseminadas por P. aeruginosa. Estas enzimas degradan también los componentes de complemento e inhiben la quimiotaxis y la función de los neutrófilos, lo que provoca una mayor diseminasis 6N y daño tisular en las infecciones agudas. Las infecciones crónicas por Pseudomonas se caracterizan por la formasis 6N de anticuerpos contra LASA y LAS-B, con acumulasis 6N de los inmunocomplejos. En los tejidos infectados. Al igual que las elastasas, la proteasa alcalina participa en la destrucción 6N tisular y en la diseminasis 6N de P. aeruginosa. También interfiere en la respuesta inmunitaria del hospedador. La fosfolipasa C es una hemolicina termolábil que degrada los lípidos y la lecitina, de modo que facilita la destrucción 6N tisular. No está claro el papel exacto de esta enzima en las infecciones respiratorias y urinarias, ITU, aunque se ha visto una importante asociación 6N entre la producción 6N de hemolicina y la enfermedad. Las exoenzimas S y T son toxinas extracelulares producidas por P. aeruginosa. Cuando las proteínas son introducidas en sus células eucariotas diana por el sistema de secreción 6ND, tipo 3, se produce un dafio en las células epiteliales que facilita la daisminasis 6N de las bacterias, la invasión tisular y la necrosis. Esta citotoxicidad está mediada por una reorganización 6N de lactina. Resistencia a antibióticos. P. aeruginosa posee una resistencia intrínseca a muchos antibióticos y puede adquirir resistencia a otros antibióticos a través de la transferencia horizontal de genes de resistencia y mutaciones. Los mecanismos principales para la resistencia intrínseca son la escasa tasa de movimiento de los antibióticos a través de los poros de la membrana externa hacia la célula bacteriana, junto con el flujo de salida rápido de antibióticos debido a la regulación 6N intrínseca de las bombas de flujo de salida. La resistencia a antibióticos adicionales, como aminoglucósidos y betalactámicos, puede adquirirse, resistencia adquirida, a través de la transferencia horizontal de genes de resistencia sobre plásmidos y otros elementos genéticos o mutaciones de genes que aumentan la expresión 6N de la resistencia. Una tercera forma de resistencia, la resistencia adaptativa, se induce cuando Pseudomonas se ve expuesta a estímulos ambientales o a antibióticos específicos. Por ejemplo, la formasis 6N de la biopelícula, como sucede en los pulmones de un paciente con FQ o sobre la superficie de los catéteres, puede desencadenar genes reguladores bacterianos que permiten la expresión 6N de la resistencia. De forma parecida, la exposición 6N a antibióticos lactámicos, por ejemplo, ceftazidima, desencadena la expresión 6N de gen AMP-C en Pseudomonas, que condicionando la inactivasis 6N de numerosos antibióticos lactámicos. Es importante reconocer que las pruebas de sensibilidad in vitro pueden identificar la resistencia secundaria a los mecanismos intrínsecos y adquiridos, pero probablemente no sea capaz de predecir la resistencia adaptativa, subrayando las limitaciones de estas pruebas de laboratorio. Epidemiología Pseudomonas es un PAT6 geno oportunista presente en una gran variedad de ambientes. La capacidad para aislar este microorganismo de las superficies húmedas puede verse limitada solamente por los esfuerzos para detectar los microorganismos. Pseudomonas tiene unos requerimientos nutricionales mínimos, puede tolerar un amplio intervalo de temperaturas, 442 grados C, y es resistente a muchos antibióticos y desinfectantes. De hecho, el aislamiento de Pseudomonas a partir de ambiente, por ejemplo, un lavamanos o el suelo de un hospital, tiene un escaso significado a no ser que existan indicios epidemiológicos de que el lugar contaminado sea un reservorio de la infección 6N.
Adkernas. El aislamiento de pseudomonas en un paciente hospitalizado constituye un motivo de preocupación 6N, pero normalmente no justifica la intervención 6N terapéutica, a no ser que existan indicios de enfermedad. La recuperación 6N de pseudomonas, particularmente de especies diferentes a P. aeru ginosa, a partir de una muestra clínica puede representar una mera colonización 6N-D. Paciente o bien suponer una contaminación 6N ambiental de la muestra durante su obtención 6N o procesamiento en el laboratorio. Entre los pacientes con riesgo de desarrollar infecciones por P. aeruginosa están los pacientes neutropénicos y los inmunodeprimidos, los pacientes con FQ, los pacientes quemados y aquellos que reciben antibiséisticos de amplio espectro. Espectro. Enfermedades clínicas, cuadro 27A1, infecciones pulmonares. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores por P. aeruginosa pueden variar en gravedad desde una colonización 6N asintomática o una inflamación 6N benigna de los bronquios, traqueobronquitis, hasta una bronconeumonía necrosante grave. La colonización 6N se da en pacientes con FQ, en los aquejados de otras enfermedades pulmonares CR6-nicas y en neutropénicos. Las infecciones en los pacientes con FQ se han asociado a la exacerbación 6N de la entidad de base, así como a procesos pulmonares invasivos. Las cepas mucoid son las que se suelen aislar en las muestras de estos pacientes, y son difíciles de erradicar ya que las infecciones CR6-nicas por estas bacterias se asocian con un aumento progresivo de la resistencia a los antibiséisticos y la expresi 6N de la resistencia adaptativa. Hube lo comentado anteriormente. Las circunstancias que predisponen a los pacientes inmunodeprimidos a contraer infecciones por pseudomonas son 1. El tratamiento previo con antibiséisticos de amplio espectro que alteran la población 6N bacteriana protectora normal y 2. El uso de respiradores, que pueden introducir el microorganismo en las vías respiratorias inferiores. La enfermedad invasiva en esta población 6N se caracteriza por una bronconeumonía típicamente bilateral, difusa, con formación 6N de microabscesos y necrosis de los tejidos. La tasa de mortalidad es de hasta el 70%. Un resúmenes clínicos para bacilos gram negativos no fermentadores. Pseudomonas aeruginosa infecciones pulmonares. Comprenden desde irritación leve de los branquios, traqueobronquitis, hasta necrosis del parenquirma pulmonar, bronconeumonía necrosante, infecciones cutáneas primarias, desde infecciones oportunistas de heridas existentes, PEJ, quemaduras, hasta infecciones localizadas de los folículos pilosos, por ejemplo, asociadas a la inmersión en aguas contaminadas como jacuzzi, infecciones del aparato urinario, infecciones oportunistas en pacientes con sondas urinarias permanentes y exposición a antibloncos de amplio espectro. Selecciona estas bacterias resistentes a antibióticos, infecciones de oído. Comprenden desde una irritación leve del oído externo, oído de nadador, hasta la destrucción invasiva de los huesos craneanos adyacentes del oído infectado o infecciones oculares. Infecciones oportunistas de córneas expuestas que presentan alguna lesión leve. Bacteriemia. Diseminación de las bacterias desde el loco de infección primaria, por ejemplo, pulmonar, hasta otros órganos y tejidos. Pueden caracterizarse por la presencia de lesiones cutáneas necróticas, ectima gangrenoso. Complejo Burkholderia cepacia infecciones pulmonares. Las infecciones más preocupantes se producen en los pacientes con fibrosis quística o enfermedad granulomatosa, crónica, en los que la infección puede progresar a destrucción importante del tejido pulmonar. Infecciones oportunistas. Infecciones del aparato urinario en pacientes sondados. Bacteriemia en pacientes inmunodeprimidos con catéteres intravasculares contaminados. Burkholderia pseudomayae infecciones pulmonares. Comprenden desde colonsaclona sintornática hasta tornación de abscesos. Estenotropomonas maltopi barra diagonal y a infecciones oportunistas, diversas infecciones, más a menudo, bacterihernia y neumonía, en pacientes inmunodeprimidos expuestos previamente a antibioterapia de amplio espectro. Especies de Acinetobacter infecciones pulmonares, patógeno oportunista en pacientes que reciben tratamiento respiratorio o infecciones de las heridas, heridas traumáticas, por ejemplo, como consecuencia de conflictos militares y nosocomiales. Mouraxella cataralis infecciones pulmonares, traqueobronquitis o bronconeumonía en sujetos aquejados de enfermedades pulmonares crónicas. Infecciones primarias de piel y partes blandas P. puede producir varias infecciones cutáneas. Las infecciones mejor conocidas son las infecciones de las quemaduras, FIC 273. La colonización 6N de una quemadura, seguida de un daño vascular localizado, necrosis tisular y finalmente bacteriemia, es frecuente en los pacientes con quemaduras graves. La superficie húmeda de la quemadura y la falta de respuesta de los neutros 6 filos a la invasión tisular predisponen a los pacientes a adquirir estas infecciones.
El tratamiento de las heridas con cremas de anti-B6 T6 picos solo ha obtenido un éxito limitado en el control de estas infecciones. La foliculitis, FIC 274, caso clínico 271, es otra infección 6N frecuente producida por Pseudomonas, que se produce por la inmersis 6N en agua contaminada, por ejemplo, jacuzzis, hidromasajes. Piscinas. Las infecciones secundarias por Pseudomonas pueden ocurrir también en los individuos que tienen acné o que se depilan las piernas. Por último, P. aeruginosa puede producir infecciones en las ufias de la mano en los individuos que exponen las manos de manera frecuente al agua o que acuden con frecuencia a los salones de manicura. P. aeruginosa es también la causa más frecuente de osteocondritis, inflamasis 6N hueso y el cartílago de pie tras una herida penetrante, por ejemplo, la producida al pisar un clavo. Infecciones del aparato urinario. La infección de aparato urinario aparece principalmente en los pacientes con sondas urinarias permanentes de larga duración. Generalmente estos pacientes reciben múltiples pautas de antibióticos, lo que tiende a seleccionar cepas más resistentes de bacterias como Pseudomonas. Infecciones del oído. Con frecuencia, la otitis externa se debe a la infección por P. aeruginosa, y la natación es un importante factor de riesgo. Oído de nadador. Esta infección localizada se puede tratar con antibióticos tópicos y con agentes que favorezcan la desecación. La otitis externa maligna es una forma de enfermedad virulenta que se observa fundamentalmente en los diabéticos y en los ancianos. Puede invadir los tejidos subyacentes, puede producir daño en los pares craneales y en los huesos y puede poner en riesgo la vida. Estos últimos pacientes requieren un tratamiento antimicrobiano y quirúrgico intensivos. P. aeruginosa se asocia también a la otitis media crónica. Infecciones oculares. Las infecciones oculares tienen lugar con posterioridad a un traumatismo inicial en la córnea, por ejemplo, abrasión por lentes de contacto, arafiazo de la superficie ocular, y la posterior exposición a P. aeruginosa en el agua contaminada. Se producen úlceras corneales que pueden progresar rápidamente a una enfermedad con riesgo de pérdida de ojo a no ser que se instaure un tratamiento precoz. Bacteriemia y endocarditis. La bacteriemia por P. aeruginosa es clínicamente indistinguible de la que producen otras bacterias gram negativas. Sin embargo, la tasa de mortalidad de los pacientes afectados es mayor en la bacteriemia por P. aeruginosa debido a 1. La predilección de este microorganismo por los pacientes inmunodeprimidos. 2. La dificultad para tratar las cepas resistentes a los antibióticos. Y 3. La virulencia intrínseca de Pseudomonas. La bacteriemia afecta con una frecuencia mayor a los pacientes con neutropenia, diabetes mellitus, quemaduras extensas y neoplasias hernatológicas. La mayoría de las bacteriemias se originan en infecciones de las vías respiratorias inferiores, el aparato urinario, la piel y partes blandas, principalmente las infecciones de quemaduras. Aunque únicamente se observan en una minoría de pacientes aquejados de bacteriemia, se pueden producir unas lesiones cutáneas características, ectima gangrenoso. Las lesiones se manifiestan como vesículas eritematosas que se tornan hernorrágicas, necróticas y ulceradas. El examen microscópico de estas lesiones revela la presencia de numerosos microorganismos, destrucción vascular, lo que explica la naturaleza hernorrágica de las lesiones, así como ausencia de neutrófilos, como se esperaría en los pacientes neutropénicos. La endocarditis por Pseudomonas es infrecuente y se registra principalmente en usuarios de drogas por vía parenteral. Estos pacientes adquieren la infección a través de los instrumentos empleados para preparar la droga, los cuales están contaminados. Con microorganismos que se transmiten a través de agua. La válvula tricúspide se ve a menudo afectada, y la infección 6N se asocia a una evolución CR6-NICA, si bien su PRON6 estico es más favorable que en los pacientes que tienen infecciones de las válvulas aórtica o mitral. Otras infecciones. P. aeruginosa produce también otras infecciones, como son aquellas que se localizan en el aparato digestivo, en el sistema nervioso central y en el sistema musculoesquelético. Las condiciones de base necesarias para la mayoría de estas infecciones son 1. La presencia de microorganismo en un reservorio húmedo y 2. La elusión o eliminación de las defensas de hospedador, por ejemplo, traumatismo cutáneo, eliminasis 6N de la flora microbiana normal como consecuencia de la administrasis 6N de antibióticos, neutropenia. DIAN 6 estico de laboratorio. Microscopía. La observación de bacilos gram negativos delgados dispuestos sueltos o formando parejas sugiere Pseudomonas, aunque no es Pathognomon 6 nica,
Burkholderia, Stenotrophomonas y otros microorganismos parecidos a Pseudomonas comparten una morfología similar. Cultivo. Dado que Pseudomonas tiene exigencias nutricionales muy sencillas, es fácil recuperar esta bacteria en medios de aislamiento frecuentes, como agar sangre o agar McConkey. Necesitan incubachi 6N aerobia, salvo que dispongan de nitrato, de forma que su crecimiento en caldo de cultivo se suele limitar a la superficie de contacto entre el caldo y el aire, lugar en el cual la concentración 6N de oxígeno es máxima. Identificasi 6N. La morfología de las colonias, Fig 27A5, y los resultados de pruebas bioquímicas rápidas seleccionadas, por ejemplo, reaxis 6N positiva de la oxidasa, bastan para la identificación 6N preliminar de las cepas. Por ejemplo, P. aeruginosa crece rápidamente y forma colonias planas con bordes que se van extendiendo. Hemolisis, una pigmentación verde relacionada con la producción 6N de los pigmentos azul, piocianina, y amarillo verdoso, pioverdina, y un olor duque característico semejante al de las uvas. Aunque. Guión bajo. La identificación definitiva de P. aeruginosa es relativamente sencilla. Se necesita una amplia batería de pruebas Fisiol 6 Geekes para identificar otras especies. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento antimicrobiano de las infecciones por pseudo monas es frustrante, debido a que, 1. Las bacterias suelen presentar resistencia a la mayoría de los antibiseísticos y 2. El paciente infectado, con las defensas alteradas, es incapaz de potenciar la actividad antibiótica. Se necesita generalmente una combinación de antibióticos activos para el éxito en el tratamiento de los pacientes con infecciones graves. Los intentos para eliminar Pseudomonas de los hospitales son inútiles en la práctica, dada la presencia ubicua de los microorganismos en los 6 sitios de agua. Las prácticas eficaces para el control de la infección se deben centrar en prevenir la contaminación de los equipos estériles, como los de terapia respiratoria o las máquinas de diálisis, y la contaminación cruzada de los pacientes por el personal sanitario. También se debe evitar el uso inadecuado de los antibiseísticos de amplio espectro, debido a que este uso puede suprimir la flora microbiana normal y permitir el crecimiento excesivo de cepas resistentes de Pseudomonas. Burkholderia. En 1992, 7 especies que se clasificaban previamente como Pseudomonas fueron reclasificadas como miembros de nuevo género Burkholderia. Posteriormente se apreció que la especie más frecuente, B. cepacia, era en realidad un complejo de 17 especies. Dado que la mayoría de los laboratorios no consiguen identificar las distintas especies, este conjunto se suele denominar complejo B. cepacia. El complejo B. cepacia, Burkholderia gieladioli y Burkholderia pseudomallei son importantes patógenos humanos dentro de este género. Cuadro 271. Otras especies, por ejemplo, Burkholderia mallei, se asocian con menos frecuencia a enfermedad humana. Igual que P. aeruginosa, las especies de Burkholderia pueden colonizar una amplia variedad de superficies urnedas y son patógenos oportunistas. Caso clínico 272. Los pacientes especialmente susceptibles de sufrir infecciones pulmonares por el complejo B. cepacia y B. gladioli son los que sufren FQ o enfermedad granulomatosa CR6-NICA, EGC, una inmunodeficiencia primaria en la cual los leucocitos tienen una actividad micravicida intracelular defectuosa. La colonizasis 6ND. Aparato respiratorio de los pacientes con FQ por el complejo B. cepacia tiene un PRAN 6 estico tan malo, que se considera una contraindicación 6N para el trasplante pulmonar. El complejo B. cepacia es responsable también de la situ en pacientes sondados, de la septicemia, especialmente en pacientes con vías intravasculares contaminadas, y de otras infecciones oportunistas. Salvo las infecciones pulmonares, el complejo B. cepacia muestra un nivel de virulencia relativamente bajo y estos microorganismos no suelen culminar en la muerte de paciente. B. pseudomallei es un saprafito presente en la tierra, el agua y la vegetasis 6N. Es endérmico en el sudeste asiático, India, África y Australia. Las infecciones se adquieren mediante inhalasis 6NO, con menos frecuencia, inoculasis 6N percutánea. La mayoría de las personas expuestas a B. pseudomallei están asintomáticas. Sin embargo, los alcohol 6 licos, los diabéticos y los pacientes con nefropatias o neumopatías CR6-NICA son susceptibles de sufrir infecciones oportunistas causadas por este microorganismo. Las infecciones se llaman melioidosis, me/diagonalis, malestar aidos, parecido, osis, trastorno, enfermedad que se parece al muermo de los caballos producido por B/diagonal. La exposición 6N por vía percutánea ocasiona una infección cutánea localizada supurativa, asociada a linfadenitis regionales, fiebre y malestar. Esta forma de enfermedad se puede resolver sin incidentes o evolucionar con rapidez a una sepsis devastadora.
La enfermedad pulmonar que se desarrolla tras la exposición 6N respiratoria puede mostrar una gravedad variable, desde una bronquitis leve hasta una neumonía necrosante. Puede observarse una cavitasis 6N que evoluciona a sepsis masiva con muerte si no se administra un tratamiento anti-B6 tico adecuado. Se ha empleado B-Pseudoma J en programas de armas Biol 6 Geekes, de forma que los trabajos con este microorganismo se limitan a laboratorios autorizados. Y la recuperasis 6N en un paciente justifica la intervención 6ND. Departamento de Salud Pública. El aislamiento de B-Pseudoma J con fines DIAN 6 esticos se debe realizar con cuidado porque se trata de un microorganismo altamente infeccioso, parecido a otros PAT6 llenos respiratorios como Mycobacterium tuberculosis. Burkholderia es una especie sensible a trimetoprimasulfa-metoxazol, TMPS-MX, algo que la diferencia de P. aeruginosa, que es uniformemente resistente. Aunque los microorganismos parecen sensibles in vitro a piperacilina, cefalosporinas de amplio espectro y ciprofloxacino, la respuesta clínica es mala en general. Enfermedad granulomatosa por Burkholderia. Cleantoque y Cals. BMC Clean Paso /diagonal 7, 1, 5, 2007. Describieron el caso de un hombre de 21 años con una linfadenitis granulomatosa. El paciente con SALT-6 por pérdida de peso, fiebres, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía cervicales. En los 3 años previos AFA presentado hipertrofia de los ganglios en 2 ocasiones y se biopsiaron con resultado histol 6 gico de linfadenitis granulomatosa. Se estableció 6 el DIAN 6 esticoclínico de sarcoidosis y el paciente recibe 6 el alta con 20 miligramos de prednisolona. Durante las 24 meses siguientes, el paciente estuvo clínicamente bien, pero desarrolló 6 una pancitopenia y se encontraron granulomas en la biopsia de Necula 6CA. Durante este ingreso hospitalario el enfermo comenzó 6 con tos y la radiografa de T6 Rax mostró 6 consolidasis 6N en las bases pulmonares. Se remití 6 una biopsia pulmonar y el fluido de lavado broncoalveolar para cultivo y se aisl 6 burco, /diagonal deria cepacia en ambas muestras. La posterior valorasi 6N. Inmunol 6 geek del paciente que enferm 6 que sufrió una enfermedad genética. La enfermedad granulomatosa CR6-NICA, EGC. Este caso ilustra la susceptibilidad de los pacientes con EGC a sufrir infecciones por burco /diagonal deria. Al. Estenotropomonas maltopilia. S. maltopilia se clasifica 6 originalmente en el genera Pseudomonas. Se incluye 6 después en el genera Sansoumetes ya continuas y 6N se asigna 6 al genera Estenotropomonas. A pesar de la confusión creada por estos cambios taxon 6 micos, es bien conocida la importancia clínica de este PAT6 geno oportunista. Es responsable de infecciones en pacientes debilitados con alteraciones de los mecanismos de defensa. También, y debido a que S. maltopilia es resistente a los anti-B6 ticos lactamicos y aminogluc 6 y 2 que se usan con mayor frecuencia, los pacientes que reciben una antibioterapia prolongada tienen un riesgo especial de adquirir estas infecciones. Las infecciones nosocomiales más frecuentes producidas por S. maltopilia son bacteriemia y neumonía y ambas se asocian a una elevada incidencia de complicaciones y muerte, caso Ciela y Nico 273. Las infecciones hospitalarias por este microorganismo se han relacionado con vías intravenosas contaminadas. Soluciones desinfectantes, equipos de ventilación 6N mecánica y máquinas de hielo. El tratamiento anti-B6 tico resulta complicado, porque este microorganismo es resistente a muchos fármacos usados con FARI. Secuencia. A diferencia de la mayoría de los bacilos gram negativos, este Notropomonas es uniformemente resistente a los carbapenémicos, por ejemplo, imipinem, meropenem, ertapenem, y sensible a trimetoprimasulfametoxazol, aunque en algunos estudios se ha mencionado un aumento de la resistencia. El tratamiento suele ser eficaz con TMPS-MX, si es sensible, o con ciprafloxacino combinado con ticarcilina clavulanico o ceftazidima. Acinetobacter. Acinetobacter son cocobacilos anchos gram negativos oxidasa negativos que se desarrollan como aerabios estrictos. FIC 276. Crecen como saprófitos ubicuos en la naturaleza y en el entorno hospitalario. Sobreviven en las superficies húmedas, como los equipos de terapia respiratoria, y en las superficies secas, como la piel de ser humano. Esta última característica es rara en los bacilos gram negativos. Estas bacterias forman también parte de la microflora bucofaringea normal de un pequeño número de individuos sanos, y pueden crecer hasta alcanzar un número elevado durante la hospitalización 6N. El género Acinetobacter se subdivide en 2 grupos, especies que oxidan la glucosa.
Abauman-I es el más frecuente, y las especies que no la oxidan. Alwophi y A. hemolyticus son los más frecuentes. La mayoría de las infecciones humanas se relacionan con Abauman-I. Acinetobacter son patógenos oportunistas, V4271, que pueden producir infecciones de los aparatos respiratorio y urinario, y de las heridas. También pueden causar septicemia. Los sujetos con riesgo de contraer una infección 6N por estas bacterias son los que reciben antibióticos de amplio espectro, los que se encuentran en fase postoperatoria, o los sometidos a ventilación. Mecánica. Las infecciones nosocomiales pulmonares y de las heridas en los pacientes hospitalizados representan un problema más importante debido a que muchas de las infecciones están causadas por cepas resistentes a la mayoría de los antibióticos, incluidos los carbapenérnicos. El tratamiento específico se debe elegir según las pruebas de sensibilidad in vitro. Se debe poner Atensi 6N cuando se seleccionen carbapenérnicos o colistina para el tratamiento porque las pruebas in vitro pueden no detectar con fiabilidad las cepas heteroresistentes, es decir, una subpoblación de microorganismos muy resistentes. Mouraxelle. Al igual que otros géneros que se han expuesto en este capítulo, el género Moraxe/diagonal se ha reorganizado en función de los resultados de análisis de los ácidos nucleicos. Aunque la clasificación 6N de las especies pertenecientes a este género continúa cambiando, M. catarrhalis constituye el patógeno más importante. M. catarrhalis es un diplococo gram negativo oxidasa positivo aerobio estricto. SIG 277. Este microorganismo representa una causa frecuente de bronquitis y de bronconeumonía en ancianos con enfermedades pulmonares crónicas, sinusitis y otitis, V4271. Estas dos últimas infecciones ocurren fundamentalmente en personas previamente sanas. La mayoría de las cepas producen lactamasas y son resistentes a las penicilinas. Sin embargo, presentan una sensibilidad uniforme a la mayoría de los restantes grupos de antibióticos, como las cefalosporinas, la eritromicina, la tetraciclina, la trimetoprimazulfametoxazol y la combinación de las penicilinas con un inhibidor de la lactamasa, por ejemplo, ácido clavulánico.